En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos amigos en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros como cristianos nos toca más de cerca. Estamos hablando de nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió y resucitó por nuestra salvación. En el año 1990, varios obispos italianos reunieron en una conferencia a los objetores de Cáritas de toda Italia, de todas las diócesis de Italia. Para quienes no saben quiénes son los objetores de Cáritas, son aquellos que trabajan para la Cáritas católica italiana, pero al mismo tiempo la mayoría de ellos son gente asidua en la iglesia, que participa de los consejos, participa de los grupos parroquiales, también de los coros. Son gente de iglesia, en definitiva. Estos objetores de Cáritas, reunidos delante de varios obispos italianos, cuando se les preguntó quién era su modelo de vida a seguir, el 49% respondió Gandhi, el 8% don Lorenzo Milani. Después venía la Madre Teresa de Calcuta. Después de la Madre Teresa de Calcuta venía Nelson Mandela, Martin Luther King, y Jesucristo tenía simplemente un 2%. Uno podrá pensar, bueno, Jesucristo está descontado, Él es Dios hecho hombre. Si uno la piensa así, bueno, uno lo podría discutir. El punto está que muchos de ellos, cuando se les preguntó, pero ¿te parece que Gandhi es mejor que Jesucristo? Ellos respondían, bueno, por fe sabemos que no es así, pero a mí me inspira más Gandhi que Jesucristo. Esas eran las respuestas que daban. Y estamos hablando de gente católica, gente de iglesia. Querría aquí decir algunas cosas que pueden herir la sensibilidad de algunos. Sin embargo, esta es la pura verdad. Jesucristo es muy superior a cualquier líder religioso y a cualquier hombre político, a cualquier luchador de los derechos humanos, a cualquier ser humano que ha existido, que existe y que existirá. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, como todos nosotros los cristianos sabemos. Él es la verdad y Él es el único que merece ser servido, el único Señor que merece ser servido. Pero inclusive viéndolo desde el punto de vista simplemente humano, sin hablar de su divinidad, supera por lejos, años luz, a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Vamos a poner tres ejemplos, que estos tres ejemplos están en el libro de Fulton Sheen, Life of Christ, que es Vida de Cristo. El obispo Fulton Sheen dice que hay tres grandes diferencias entre Cristo y cualquier líder religioso. La primera diferencia es que la historia habló de Jesucristo mucho tiempo antes de su nacimiento. Mahoma y Buda, cuando vinieron al mundo a dejar su mensaje, simplemente aparecieron de un día al otro y dijeron, aquí estoy, créanme lo que les digo. Pero la historia nunca había hablado de ellos, nunca había hablado de Mahoma, de Buda, nunca jamás. Lo mismo John Smith, lo mismo Russell, lo mismo tantos otros líderes religiosos, el jefe de la secta Moon. La historia no habló nunca de ellos. En cambio, Jesucristo fue anunciado por los profetas muchos siglos antes de su nacimiento, por el profeta Isaías en el año 740 a.C., por el profeta Jeremías en el año 650 a.C., por muchísimos otros profetas, ¿no? Podríamos mencionar también el profeta Oseas, podríamos mencionar a Jonás. Mucho tiempo antes del nacimiento del Señor, se anunció
un Mesías con las características de Cristo Jesús, un Mesías que debía sufrir, un Mesías que debía ser condenado por los pecados de los hombres, siendo él inocente, un Mesías que debía cargar sobre sus espaldas las iniquidades de todos los pueblos. Uno dice, bueno, el pueblo judío, pero no solamente en el pueblo judío. Virgilio, que era un poeta pagano, romano, en el año 46 a.C. dijo que un niño iba a salvar a la humanidad. También Aristóteles y Platón, 300, 400 años antes del nacimiento de Cristo, decían que estaba por venir el hombre sabio, el Logos universal, que debía salvar a la humanidad. También lo decía Confucio entre los chinos decía, no te creas que la cosa ha terminado aquí, la cosa no terminará hasta que Dios no cargue sobre sus hombros el peso de todos nuestros pecados. Esto fue una profecía en cierto sentido. Es decir, todos los pueblos, principalmente los judíos, pero también los griegos, los romanos, los chinos, hablaban de un profeta con las características de Jesucristo. Y veamos que cuando Cristo nació, no solamente fueron a encontrarlo los pastores, sino también los magos de Oriente, que venían de Persia, de la zona de Irán, que habían visto la estrella y venían a recibir al Salvador del mundo, venían a adorarlo, reyes que eran paganos, o sea, astrólogos que eran paganos, ¿no? Por eso, Cristo no vino de un día a otro diciendo, aquí estoy, créanme lo que yo les digo, absolutamente no, sino que la historia habló de él, cosa que la historia no habló de ningún otro hombre. La segunda diferencia entre Jesucristo y los otros líderes religiosos es que Cristo dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esto lo tiene que reconocer cualquier autor, por más ateo que sea. Cualquier escritor, cualquier poeta, cualquier historiador, por más renegado que sea de la religión, tiene que basar sus escritos antes y después de Cristo. No le queda otra. Ni Mahoma, ni Buda, ni John Smith, ni ningún hombre sobre la faz de la tierra logró este prodigio. Dividir la historia en dos, antes y después. Pero la característica más importante que diferencia a nuestro Señor de todo el resto de los hombres es la tercera. La tercera diferencia entre Jesucristo y cualquier ser humano es que todos los líderes religiosos que vinieron al mundo vinieron para vivir y dar vida en abundancia. Para vivir y tener vida ellos mismos en abundancia. Cuando un niño nace, ¿qué es lo que uno le desea? Le desea la vida y le desea que viva 100 años y le desea el bienestar y le desea que sea médico, que se case, que sea feliz o que siga la profesión que quiera, pero que realmente viva una vida llena de oro, en cierto sentido. En cambio, Cristo vino para morir y así darnos la vida en abundancia. Fue el único ser humano que persiguió solamente un fin, morir, y morir para salvarnos a nosotros, hombres pecadores. La vida de Cristo, sus milagros, su enseñanza, su historia en general, no se entiende sin su muerte en la cruz y sin su resurrección, obviamente. Pero a diferencia del líder de la Iglesia Universal Brasilera que habla del Padre de sufrir y permanentemente pregona bienes materiales y promete la felicidad en este mundo, Cristo vino para morir y entregar su vida por los demás. Él vino a derramar su sangre por los hombres pecadores que, si no hubiese sido porque Dios mismo adoptó la raza humana, el hombre no hubiese podido salvarse nunca. Sin la muerte en la cruz de Cristo no hubiese habido salvación para el género humano. Y esta es la diferencia más clara entre Jesucristo y el resto de
los seres humanos sobre la faz de la tierra. Él vino a morir, no vino a vivir. Vino a morir para darnos la vida. ¿Podemos realmente comparar a Jesucristo con Gandhi, con Don Lorenzo Milani, con la Madre Teresa de Calcuta o con cualquier otro ser humano? Me parece que Cristo, aún humanamente hablando, supera años luz a cualquier hombre o cualquier mujer de este planeta y del universo entero. El miércoles que viene continuaremos con este tema y empezaremos a hablar de Gandhi, que fue el ser humano más admirado por estos objetores de Cáritas. De Gandhi tendremos algo que decir que es bueno conocer, como también es bueno conocer la historia para que no nos metan el perro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.